buenas, bienvenidos señoras y señores a Hornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto, de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos. Teníamos muchísimas ganas de volver a estar con vosotros. Segundo capítulo, donde hoy hablaremos de la necesidad imperativa de invertir, de los problemas de la hora y del futuro, de las diversas formas que tenemos para combatirlos y algunos conceptos que tenemos que conocer, al menos de forma genérica. También nos adentraremos en el mundo cripto, la inversión del mismo, analizando por qué elegir este ecosistema, de qué forma podemos ganar dinero en él, así como sus riesgos y la importancia de la diversificación. Muy buenas, Adri, ¿cómo estamos? Buenas, aquí andamos, con ganas. A tope. Tenemos ganas ya, de volver. Sí. Y ahora ya no es para contar la milonga, ahora ya es para dar buena info. Muy bien, sí, no, la verdad que ha tenido muy buena aceptación el primer episodio. Teníamos muchísimas ganas, la verdad que había muchas cosas a mejorar, tanto el audio como bueno, supongo que un poco la dinámica, ¿no? Porque los dos somos nuevos en esto, pero la verdad que estamos contentísimos. Muy buen feedback y no sé cómo tú lo ves. Bien, yo creo que, bueno, ya me tomo las vitaminas, por cierto, para los que me habéis ido diciendo que se me oía más bajo o lo que sea, ya estoy a tope, no os preocupéis. Ya está. Adri ya está on fire. Sí, ya estoy. Tenemos días y días, tú, y ya nos hemos puesto a la par. Bueno, pues arrancamos porque hoy sí que venimos con muchísimas ganas, tenemos que aportar mucho valor y hoy sí que nos adentramos un poquito ya más en el mundo de la inversión, bueno, sobre todo, concretamente, de la necesidad de invertir. Y trataremos de sintetizaros la información por tal de ahorraros tiempo. Al final, este es un mundo muy grande. A veces en Internet es más un problema de exceso de información que de falta de información. Y bueno, hablaremos un poquito de esto. ¿Arrancas, Adri? Sí, bueno, primero vamos a tocar lo que es el tema de la inflación, ¿no, Pablo? Correcto. Y hablar un poco porque es el principal motivo por el que tenemos que invertir. Y bueno, ¿qué es esto de la inflación? Pues la gente lo asocia mucho a la subida de precios y sí, correcto, es una subida de precios, pero ¿por qué se produce esto, no? Que yo creo que al final es lo importante, saber el porqué de las cosas. Pues hay muchos tipos de inflación, pero bueno, vamos a hablar principalmente de la inflación monetaria, ¿no? De esa emisión monetaria continua de dinero. Y esto va un poco relacionado con la teoría monetaria moderna, que dice que pues, es beneficiosa la inflación en un modo conmedido de un 2% anual, si no recuerdo mal, Pablo. Sí, ellos tienen como sano, tienen estipulado un 2% anual. Sí. Claro, o sea, tú me dices, vale, un 2% de el año 1 al año 2, pero es que si tú lo miras, si haces zoom hacia atrás, dirás, hostia, pero es que he perdido un 20% de poder adquisitivo en 10 años, Mira, ¿sabes? aprovechando que estamos en números redondos aproximadamente, desde el año 2000 han pasado evidentemente 22 años. Esto significa que nuestro dinero vale un 44% menos, es decir, estamos cerca ya del 50%. Quiero decir que con el mismo dinero, en el año 2000, nuestro valor adquisitivo hubiera sido casi el doble. Yo creo que esto es una aberración, es una locura y creo que es interesantísimo que la gente comprenda que la inflación es la enfermedad del dinero y que esa enfermedad nos afecta a nosotros, a nuestras vidas y evidentemente a la de los nuestros y a nuestro bolsillo. Entonces, debemos darle la importancia que tiene a cada cosa. Muchas veces escuchamos de inflación, joder, la economía, qué palo, números. No, pero es que cuidado porque todas estas cosas no cuestan muchísimo, son cosas muy sencillas y viendo lo importante que son, podemos combatirla y bueno, dentro de un ratito os explicaremos cómo. Sí, totalmente. Además, yo lo que quiero que entienda la gente es que hacer un poquito de este esfuerzo de entender estas pequeñas cosas, de verdad que no tenéis ni por qué ser aquí el mayor economista del mundo, ni ser el mayor experto, pero os va a ayudar a tomar mejores decisiones económicas en familia, conforme a vuestras finanzas personales, ya si tenéis pareja, pues entre los dos y demás. Pero es importante conocer estas cosas porque de verdad que es, como bien ha dicho Pablo, es una enfermedad de la que te tienes que curar o por lo menos paliar los síntomas. ¿Y Sí. cómo paliamos eso? Pues a través de la inversión. Sí. Correcto. A grandes trechos, para que, bueno, pues entendamos un poquito de qué estamos hablando, el índice IPC, ¿vale? Es el índice de precios al consumidor. Este índice lo que hace es medir la variación del precio de la vida y del poder adquisitivo del ciudadano.
Entendamos que este índice es muy importante y que no simplemente nos afecta de cara a el dinero. Hay varios grupos de IPC y, como hemos dicho, todos se engloban en la medición de la variación del precio de la vida, lo que nos cuesta vivir. Aquí, por ejemplo, encontraríamos hoteles, cafés, restaurantes, enseñanza, ocio, cultura, comunicaciones, transporte, medicina, vivienda, menaje, vestidos, bebidas alcohólicas, tabaco, alimentación. Es decir, es todo, es absolutamente todo. Y para que veamos un poquito pues la importancia que tiene, ¿no? Todo esto. Sí, correcto. Hay que entender que la inflación, si nuestro dinero vale menos, afecta a todos los ámbitos que estén relacionados con el dinero y ya un poco más. O sea, bueno, vamos a meternos más ya a lo que es el fregado y vamos a decir por qué se produce esta inflación, ¿no? Bueno, pues principalmente esta inflación, en la descripción os dejaremos un enlace a una gráfica que se llama M1 Stock Money, que básicamente mide en billions of dollars, estos son datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es qué cantidad de dinero se imprime. Bueno, ¿por qué se ha hecho tan mediática la inflación estos 2 últimos años, básicamente? Bueno, principalmente este último año, ¿no? Porque como respuesta a la crisis del COVID, los gobiernos han decidido empezar a imprimir billetes, y cuando digo imprimir billetes no significa que hayan puesto una impresora a hacer billetes, sino que esto ya se hace digitalmente. Es que hay mucha gente que piensa que se ponen a imprimir ahí en Sí, fábricas un sí. montón de billetes, ¿sabes? Es muy descriptivo, sí. Sí, es muy descriptivo. Pero bueno, han empezado a imprimir, han empezado a comprar deuda de los estados, porque los estados se han tenido que sobreendeudar. ¿Y quiénes son estos organismos que compran la deuda? Son los bancos centrales o la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y como podemos ver en el gráfico M1, que podréis ver vosotros mismos, en la descripción os lo dejaremos, Pablo, ¿cómo lo describirías? Es como una especie de, no sé, es una parábola hacia arriba impresionante. O sea, Es un ascenso meteórico, totalmente. es una locura. A ver, no queremos entrar demasiado en detalle en temas técnicos. Luego ya cada uno de vosotros podéis hacer investigaciones por vuestra parte. Nosotros aportaremos información para el que quiera indagar un poquito más, pero al final me parecería muy interesante hacer alguna descripción gráfica, pues que podamos contar una historia en la que nosotros, el que no lo comprenda, pueda imaginársela y pueda llegar a comprender qué es la inflación. Así a grandes trechos, porque tenemos mucho que hablar y tampoco queremos entretenernos mucho. Yo voy a aportar la mía, no sé si Adri luego quiere hacer un poquito la suya o si estará de acuerdo conmigo. Imaginaros que estamos en una isla. En la isla somos 100 habitantes. Y de repente aparece un avión que nos sobrevuela y nos deja caer una manzana. Llevamos 3 días sin comer las 100 personas. Imaginaros qué valor tendrá esa manzana. Con esa manzana tenemos que alimentarnos 100 personas. Así que esa manzana será muy, muy, muy valiosa. Tendrá un tremendo valor. Por contrario, a los 2 días siguientes aparece otro avión y nos tira 100.000 millones de manzanas para 100 personas. Podéis imaginaros que a los 2 días las manzanas se estarán pudriendo llenas de hormigas en el suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mayor cantidad de manzanas, menos valor se le da a la misma y por lo tanto sucede lo mismo con los billetes. Hay un hecho muy, muy importante, que bueno, fue en el 71, fue Nixon, el cual decidió desemparejar el oro del dólar. Esto es un poquito historia del dinero y creo que estaría bien que os lo pudierais mirar para entender un poquito qué está sucediendo. Es muy importante, sí. Es muy importante. Entonces, después de tomar esa decisión, tenemos que entender que la moneda fiduciaria, que es el euro o el dólar, es sinónimo de confianza. Es decir, el valor que tiene se lo damos nosotros. No va atado, no va sujeto a nada en concreto. Esas monedas valen porque te la acepta la chica del supermercado o el hombre del supermercado. Entonces, tenemos que entender todo esto. Y cuando lo comprendemos, entendemos que hay un problema, que económicamente el sistema no funciona. Porque es así y porque a medida que van pasando los años nos encontramos con problemas más graves y con soluciones mucho más complicadas. No sé cómo lo ves tú. Lo veo básicamente que está muy bien explicado. Al final el hecho de la inflación, pues lo que habías dicho, la sobreabundancia respecto a la demanda objetiva de un activo, en este caso el dinero. Y básicamente
yo quiero que la gente haga un poquito de reflexión y que, de verdad, entrad y investigad estas gráficas que os estamos enseñando y más información, porque os daréis cuenta de que si vuestro salario o vuestros ingresos no crecen conforme a esa inflación, cada año sois más pobres. De hecho, a la inflación se le llama el impuesto a los pobres, ¿no, Pablo? Por esto Correcto. mismo. Sí, sí, sí. Sí, por eso creo que es importante, ¿eh? Que todos hagamos un poquito de juicio de valor y, bueno, nos informemos, cuanto menos, y tengamos un poquito de inquietud. Os estamos enseñando el porqué, ¿vale? El porqué. Ahora pasamos al siguiente punto, donde vamos a explicar qué formas tenemos de invertir, ¿vale? Diremos las principales, ¿vale? Porque aquí ya sería infinito, pero sí que vamos un poquito a hablar de lo más esencial y ya os digo, será una hoja de ruta para que vosotros podáis seguir y informaros un poquito más. ¿Vale, Adri? Sí, perfecto. Arrancamos, una forma de inversión es mediante renta fija, ¿vale? La renta fija básicamente da una rentabilidad, como dice su nombre, fija, y evidentemente son más seguras, ¿vale? Por ejemplo, bonos del Estado, pagarés, cédulas hipotecarias, todo esto serían rentas fijas. Es decir, apenas corro riesgo, pero la rentabilidad que me ofrecen pues es muy baja. Eso es. Por otro lado, tenemos la renta variable. La rentabilidad no es fija, ¿vale? Por eso es variable, no será de flujo continuo, pero, y también, perdón, será menos segura. Por contrario, siempre puede ser mayor, ¿vale? Aquí tendríamos, por ejemplo, las acciones, ¿vale? Las acciones ya sabéis lo que es, son trocitos de empresas las cuales cotizan en bolsa. ¿Ok? Después, por último, tendríamos los inmuebles. Dentro de aquí, de los inmuebles, encontraríamos el crowdfunding, el flipping, que bueno, no quiero aquí inglesizaros. Básicamente, el crowdfunding es invertir en empresas las cuales te dan unos dividendos por hacer esa inversión. Es decir, esas personas lo que van a hacer es a proporcionar préstamos a otros para que puedan comprar sus viviendas y a cambio, pues si ellos sacan de rentabilidad un 20%, a ti te van a pagar un 10%, por poner un ejemplo, ¿vale? Luego tenemos el flipping, que sería el comprar, reformar y vender de toda la vida de Dios, y después tendremos la posibilidad de comprar para alquiler turístico o para alquiler anual, ¿vale? Estas serían las formas más genéricas de inversión tradicional que cómo se comprenden. Después aquí, a partir de aquí, podemos indagar y podemos ir un poquito más allá. Ya os digo que esto es muy genérico, ¿eh? No sé si quieres aportar algo más, Adri. No, yo creo que no hay que indagar mucho más en esto, creo que ha quedado bastante claro. Perfecto. Al final, básicamente, lo único, pues decir que pues, lo que ha dicho Pablo de renta fija, renta variable, pues eso, y ahí ya entramos en un binomio de riesgo-beneficio, ¿no? En plan, si quieres más beneficio, tienes que estar dispuesto a un mayor riesgo, que es esa variabilidad, esa volatilidad del mercado, ¿no? De las acciones. Claro, Simplemente porque... quería puntualizar eso. No, está correcto, es perfecto, es que es así. O sea, nosotros tenemos que entender que no existe la inversión sin riesgo. Olvidaros por completo. El que invierte obtiene riesgos. ¿Cuánto riesgo? ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? Eso os lo dará el conocimiento. Cuando nosotros comprendamos qué es invertir, veremos hasta qué punto. Yo siempre digo lo mismo. Aquí cada uno el riesgo que tiene que asumir es el que le deje dormir tranquilo. Pablo, ¿qué me recomienda? Lo que tú puedas dormir. Hay gente que asume riesgos grandísimos y descansa tranquilo. En cambio, hay gente que se pone muy nerviosa y le recomiendo que siempre que invierta de forma muy segura. Que invierta, que esté invertido porque es necesario, como hemos explicado. Pero siempre bajo vuestra responsabilidad y sobre todo bajo la aceptación que tengáis vosotros mismos, ¿vale? Siguiendo, cuando nosotros tenemos claro que tenemos un problema que se llama inflación, entre otros, la necesidad que se despierta de invertir. Y cuando sabemos de qué forma podemos hacerlo, tenemos que tener muy en cuenta, y esto sí que es un consejo que creo que esto sí que es un consejo, es que tengáis un ahorro, un fondo de emergencia. ¿Vale? Porque vais a tener problemas, como tenemos todos, van a salir urgencias en la vida y siempre tenemos que tener un pequeñito fondo que suelen recomendarse entre 6 y 1 año. Hay quien juega con menos, hay quien juega con más, pero de gastos necesarios. Es decir, si yo tengo un gasto de media de 1.000 euros, tendría que tener unos 6.000 euros mínimo para poder empezar a invertir con otro dinero por si pasa cualquier cosa que yo no pueda sufrir, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, y luego depende de la edad que tengas, la condición laboral, estudios y demás que tengas, tendrás que tener un fondo de contingencia mayor o menor. Es Correcto. básicamente Eso eso. en función de las necesidades de vida, ¿no? Y luego, cuando ya tenemos ese fondo, tenemos claro que hay que invertir y decidimos dónde, tenemos que tener muy claro dónde lo hagamos, que sea de forma diversificada. Este es un punto que creo que es muy importante, Adri.
Sí, totalmente. La diversificación, al fin y al cabo, es diversificar, como bien, indica su nombre, el riesgo, ¿no? Y la exposición a mercado. Es decir, no es lo mismo, ya entrando un poquito en criptos, no es lo mismo estar eh, en shitcoins, que es lo que se llama en monedas de mierda, sinceramente, así creo que no pasa nada por decirlo. No pasa nada. Si tú tienes el 100% de tu capital en esas monedas, estás teniendo un riesgo altísimo. En cambio, ya, si tú tienes un monto de 10.000, por ejemplo, y yo qué sé, el 40% lo dedicas a Bitcoin, tu exposición al mercado es un 40% segura. Quiero decir, porque Bitcoin, dentro de la volatilidad que tiene, es un activo seguro que por su deflación el precio nos indica de que va a ir al alza y conforme haya una mayor adopción, ¿no, Pablo? Qué ganas tienes de meter a Bitcoin aquí, ¿eh? Yo es que no me puedo quedar en lo básico, yo ya siempre tengo que ir ahí, Pues yo pum, también soy ¿sabes? muy maximalista. Bueno, básicamente, la diversificación, creo que, bueno, el dicho que se dice siempre, ¿no? Al final es inteligente no tener todos los huevos en la misma cesta, Exacto, esa ¿vale? es la frase. Entonces, a partir de ahí saquéis todas vuestras conclusiones. Es importante estar expuesto al mercado de forma diversa, así también diversificando los riesgos y minimizándolos. ¿Vale? Creo que, bueno, es sentido común. No tiene demasiado sentido tener todo en el mismo sitio porque en el caso de que nos falle ese sitio, Pum, nos vemos muy perjudicados. Entonces, exacto. entendiendo el mercado y entendiendo esto, pues sabemos que tener que estar diversificados. Luego, la diversificación es muy diversa, valga la redundancia, Exacto, pero es muy claro, diversa porque nosotros podemos diversificar dentro del mercado inmobiliario, podemos diversificar dentro de la bolsa, podemos diversificar dentro de las criptos, que ya entraremos un poquito más en esto, ¿vale? Por sí. último, vamos a entrar en un tema súper controvertido, creo que además súper, súper, súper interesante y creo que también es uno de los problemas junto con la inflación, que la gente no acaba de saber ver y seguimos con la historia de la confianza. Creo que debemos confiar muy poquito y que tenemos que intentar, bueno, es una cosa que sigo ya hace muchísimos años, cuestionarnos cualquier cosa. Por normal que parezca y por común que parezca, hay que cuestionarse las cosas porque es la única forma de aprender y de avanzar. A partir de aquí entramos en el tema de nuestro futuro, que vendría siendo la jubilación. No sé, Adri, la verdad que tenemos un vídeo para la audiencia que creo que es interesantísimo, supongo que muchos de vosotros lo habréis visto, otros muchos no, lo dejaremos en la descripción, pero sí que os lo recomiendo que lo veáis solos, con vuestra pareja, con vuestra familia, porque es interesantísimo y os enseñará mucho, os dará cierta cultura y seguramente cuando habléis de este tema, que es un tema que suele salir mucho entre familias o entre amigos, pues la verdad que podréis hablar con firmeza y sabiendo lo que decís. Sí, es un documental que la verdad que yo creo que os va a encantar porque también estas cosas hay que verlas un poco, ¿no, Pablo? Lo quiero meter un poquito ya aquí. El tema de, hay ideologías e ideologías, pero la verdad es la verdad, ¿vale? Entonces yo quiero que la gente sobre todo vea este tipo de información en la que aportamos nosotros como una verdad que está ahí, ¿sabes? Poder estar sujeta a interpretación y poder tener una ideología u otra, pero este vídeo concretamente creo que aporta una verdad que mucha gente no ve y que te quita la venda de los ojos. Este vídeo es que es increíble. Es un documental de Value School, Mm. que es una de las mayores empresas de formación en inversión en bolsa aquí en España. Y salen economistas de muy alto nivel como Huerta de Soto. Y yo lo recomiendo, de verdad. O sea, por favor, mirad este documental. Además es corto, 45 minutos y se hace muy ameno, ¿no, Pablo? Es muy interesante, es muy interesante. Aparte de lo que comentas, sale gente muy preparada, está muy bien hecho, está muy bien hecho. Y sacándonos de la cabeza ideologías políticas, bien como dice Adri, es que no tienen absolutamente nada que ver. Los problemas son problemas. Y Exacto. las soluciones son soluciones. Y esto se ha producido y se viene produciendo, gobierne quien gobierne. No es una cuestión política. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es entender las cosas para poder poner medios a ello y no dejarnos llevar por una corriente y unas promesas que igual nunca se cumplen o que llegará un día, evidentemente, que se dejarán de cumplir como está sucediendo, ¿vale? En muchos ámbitos. Entonces, adentrándonos y habiendo recomendado este vídeo, bueno, al final, en la actualidad, en este sistema actual de pensiones, es obvio que está en crisis, ¿vale? Fundamentalmente por tres motivos. El primero es el aumento de paro. Cada vez hay más y más y más paro. Y en aumento, ¿vale? Es cierto que habrá épocas que habrá más y habrá menos, pero la tendencia a largo plazo siempre el paro siempre aumenta, ¿vale? Luego la reducción de los salarios. Evidentemente, cada vez la gente gana menos.
que antes. Y a la vez sube la inflación. Por lo tanto, estamos ante un problema alarmante. Y por último, el envejecimiento de la población. Evidentemente, los baby boomers han sostenido el sistema de pensiones durante muchísimos años, pero es que a toda esa gente también habrá que pagarles la jubilación. Pero por contrario a ellos, cada vez habrá más gente en el paro, los salarios serán mucho menores y el envejecimiento de la población será continuado. Entonces, habrá mucha gente y muy pocos para poder pagarles con condiciones precarias y con mucha gente en el paro. No sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo muy feo, la verdad. Yo no espero nada. Mira, como ya expliqué en el primer capítulo, cuando cambié totalmente la forma de ver, cuando vi un poco la verdad de este mundo, o sea, yo me di cuenta de que, mira, prefiero no cotizar y ahorrar en impuestos y invertírmelo yo mismo que depender de que alguien supuestamente me vaya a dar en mi jubilación X dinero. No, ya me ocupo yo de generar ese dinero, ¿vale? No lo ahorres por mí, porque es que esto me da mucha rabia, ¿sabes? O sea, somos mayorcitos para votar en elecciones, pero no somos mayorcitos para ahorrar nuestro dinero, ¿vale? Entonces, no confiéis en el Estado, no confiéis, y no digo que no confiéis en el Estado porque, el Estado es un ente necesario, ¿no? Pero bueno, es que, de verdad, miraos el documental porque vais a flipar. Sí, bueno, básicamente es que aprendéis a tomar vuestras propias decisiones y que Exacto. no confiéis en nadie. Podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos y no siempre tenemos que depender tanto. Muchas veces lo hacemos por comodidad. Nos gusta quejarnos, pero no tomar Totalmente. acción. Y creo que ahora es un momento necesario, más que oportuno, es necesario para tomar acción. Entonces, bueno, ya te digo, creo que si estáis escuchando este podcast, de hecho, vuestra intención es entrar en ello, es aprender, es documentarse y nosotros os acompañaremos en ello porque es un tema que nos apasiona y que creemos que hay muchísima necesidad y fuera una de las cosas que nos empujó, ¿no?, a montar este proyecto. Sí, totalmente. Además, quiero dar así un poquito no sé, unos tips o, bueno, unos datos, lo que sea, como querías llamarlo. A ver, cuéntanos. Básicamente imaginaos una persona que cobra más o menos 1.250 euros, ¿vale, Pablo? Ujú. En un trabajo normal. Me da igual el trabajo. Pero bueno, total, 750 euros se están yendo en impuestos. ¿Qué quiere decir? Que sobre el bruto serían 2.000. Se te están yendo 750 solo en impuestos. Te queda un neto de 1.250 sobre el que le tienes que quitar aproximadamente 200 euros de IVA cada año. O sea, cada mes, perdón. ¿Sabes? O sea, nuestro poder adquisitivo es bajísimo. Lo primero por los impuestos. Lo segundo por la inflación. Porque esto es otra cosa. La teoría monetaria moderna dice que podemos tener una inflación sostenida siempre y cuando ese excedente de liquidez, de dinero impreso, se retire del mercado de circulación mediante impuestos. Es decir, cada vez vamos a tener más impuestos, cada vez vamos a tener más inflación y, como bien ha dicho Pablo, perdón, cada El vez, paro también. El claro, paro también. exacto, el paro también me lo dice, ¿sabes? Cada vez hay más paro porque estamos en una economía, hablando principalmente de España, que no sabe ser productiva. No tenemos una economía productiva. Entonces, eso nos lleva a un paro creciente. Y quiero dar un dato aquí relativo al paro. Los países más automatizados, es decir, con más robots per cápita, tienen mayor tasa de empleo. Y los que menos robots tienen per cápita tienen mayor desempleo. Yo O creo que sea, esto resume muy bien, perdona, esto resume muy bien que el desconocimiento nos hace suponer cosas que no son ciertas. Al final, exacto. el conocimiento te proporciona pues datos y los datos te proporciona formalizar una idea. Cuando no tengo conocimiento de algo, es complicado poder hablar con firmeza, ¿vale? Entonces, creo que es interesante todo esto que estamos contando, pues para daros cuenta, ¿no?, del problema que hay y que es un problema que no le sucede a otros, que nos está sucediendo a nosotros y nos está sucediendo ahora, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que, básicamente, si nosotros, por ejemplo, ahora en Estados Unidos acaban de anunciar que hay un 7,5%, de un 7,5% de inflación. Eso supone que los ciudadanos a final del Madre año, mía. pues su dinero valdrá un 7,5% menos. Cuando tú tienes 100.000 euros, ojalá los tengamos todos algún día, o tienes 10.000 euros, eso quiere decir que a final de año tú con el mismo dinero puedes comprar menos cosas, porque tu dinero, aunque siga siendo el mismo en número, tiene menos valor adquisitivo. Por eso las viviendas hace 20 años costaban la mitad de lo que cuestan ahora.
Y creo que dentro de aquí 10 años, de 15 años, de 20, sucederá lo mismo. Y seguiremos vivos y tenemos que protegernos de todo ello, ¿vale? Ahora tenemos oportunidades, tenemos medios de comunicación, por suerte no públicos, sino como nuestro podcast, como Twitter, como una serie de herramientas que nos pueden venir muy bien, que no existían antes, para documentarnos, para informarnos y para culturizarnos. Y creo que el bien de todo eso lo va a sufrir nuestro bolsillo y nuestra vida. Así que os animo a que sigáis con nosotros. Ahora sí que vamos a pasar ya, Adri, a un tema que nos gusta mucho. Nos gusta muchísimo. Estábamos Sí, deseando llegar a este punto y vamos a hablar de criptomonedas, ¿vale? Nos vamos a sí. adentrar un poquito en el mundo cripto. Hemos hablado de qué formas, por qué se crea una necesidad de invertir, de qué forma podemos hacerlo. Hemos dado pequeños tips, ¿vale? Como pueden ser el de tener un fondo y el de diversificar. Y ahora nos entramos ya en el mundo cripto, ¿vale? Vamos a ver, ¿por qué elegir como inversores el mundo cripto? Yo creo que es una oportunidad única. Cuesta mucho ver las cosas o la vida de una forma prismática, de una forma... Imaginaros que salimos de nuestro cuerpo y miramos y nos vemos desde arriba. Intentamos ver el mundo desde arriba, sin mezclar nuestros pensamientos con las necesidades y con lo que nos gustaría que fuese. Imaginaros que lo podemos ver. Nos daríamos cuenta de que lo que estamos viviendo ahora es una oportunidad exclusiva, única, que no ha sucedido nunca y que no sucederá más. Evidentemente, cada etapa ha tenido lo suyo, pero tenemos que ser conscientes de la oportunidad que esto supone, de la revolución tecnológica y posiblemente económica que estemos viviendo. Y evidentemente esto no sucede hasta que no pasamos por ella. Esto pasa siempre. No valoras lo que tienes hasta que te falta. Esta es una frase muy común que nos aplicamos con el amor, con la salud y con muchísimas otras cosas, pero que es que la podemos aplicar en todo. Entonces, seamos inteligentes, intentamos ver las cosas, intentemos... De hecho, esta parte me encanta, Adri, porque me encanta la inversión en las criptomonedas porque siempre despierta mi parte más creativa. El imaginar hacia dónde podemos ir, esa creatividad, eso yo no lo había experimentado nunca en el mundo de la inversión. Me encanta. No sé qué opinas tú al respecto. No sé si te pasa lo mismo. Sí, es muy interesante porque veníamos de una época hasta, voy a poner de punto de inicio 2021, ¿vale? Que es un poco cuando ha surgido un poco todo esto de las criptomonedas con un mayor boom, ¿no? Veníamos un poco que parecía, veníamos de unos años que parecía que todo estaba inventado, ¿no, Pablo? Que en plan de que Sí. que no iba a surgir nada nuevo, que no iba a crecer, bueno, que lo siguiente que veríamos igual era el hombre llegando a Marte, no sé qué, cosas de estas, ¿sabes? Que como que estaba todo inventado. Y claro, surgen esto de las criptomonedas y dices, ostras, tenemos problemas en el mundo tradicional que habíamos asumido como que no podían tener solución o ni siquiera nos habíamos planteado que fuera un problema, ¿sabes? Como es el envío de transferencias internacionales de dinero que te cobran un 10% en comisiones los Sí, bancos. te acomodas, lo que hablamos siempre. Exacto, te quedas acomodado y no ves problemas, ni siquiera te los planteas. Claro, en cuanto te metes en las criptos dices, hostias, que yo puedo hacer esto de esta manera, lo otro de la otra manera, y en el mundo tradicional o no puedo hacerlo o me cobrarían la mitad, ¿sabes? Sí, En sí, bueno, al comisión. final lo que hablamos, ¿no? El mundo cripto te trae una oportunidad tremenda a nivel tecnológico A eso voy. y a nivel económico, y luego tenemos la posibilidad de invertir en una revolución, lo que hablamos, tanto tecnológica como económica, es Claro, el futuro. Estamos invirtiendo en el futuro. La persona que se documente, que aprenda, que quiera estudiar este tema, no le va a faltar el trabajo en el futuro. Y la persona que haga las cosas bien hoy, seguramente de aquí 10 años, va a vivir mucho mejor de lo que vive hoy. exacto. Y quería, ya que cuando tú inviertes en cripto, por ejemplo, directamente estás invirtiendo en conocimiento, porque tú para meterte en este mundo necesitas conocer mucho este mundo, ¿no? Si quieres profesionalizarte un poco. Y no solo inviertes en dinero, inviertes también en tiempo. Y ese tiempo, para aquí, para los que me oigan, lo puedes vender en un futuro cuando hay una adopción mucho masiva. Tú puedes vender ese conocimiento. O sea, que démonos cuenta que cuando inviertes en algo, inviertes en dos vías, ¿no? En tiempo y en dinero. Y el tiempo se traduce en conocimiento y ese conocimiento se traduce en su última instancia en dinero también, ¿no? Correcto. Quiero Y hay decir muchos... que es apasionante, coño, este mundo. Lo es, lo es. Y de hecho, hay muchos niveles, ¿eh? O sea, es decir, no hace falta. Yo, por ejemplo, concretamente, soy un obsesionado. A mí cuando algo me interesa, me obsesiona a un nivel, a un nivel alto. Cadena. Sí, soy muy intenso. Entonces, no es necesario. No es necesario. Simplemente adentraros en este mundo que es precioso. Ahora explicaremos un poquito de qué formas podemos invertir en él. Y hay formas muy sencillas de invertir, sin correr excesivos riesgos y sin tener que prestarle mucha energía mucho tiempo. Es decir,
tenemos que darnos cuenta de que esto es una oportunidad, pero puede no gustarte hasta el punto de tener que obsesionarte. Y es lícito, o incluso puedes considerar que no estás motivado en ese momento. Pero sí que yo te animo a que te informes. Solo con lo que vamos a proporcionaros a nosotros, ya vais a poder estar dentro del ecosistema, entender poco a poco cómo funciona y por qué. Y después veréis si os llama la atención y si queréis seguir en ello. Bueno, ya hemos dicho por qué tenemos que elegir este mundo y por qué es tan llamativo, ¿no? Después ahora ya nos adentramos en un tema un poquito más técnico. Sí que igual es un poquito pronto para escuchar ciertas palabras y tecnicismos, pero no está de más. Para muchos de vosotros, igual los que no estáis tan familiarizados con ellos, que os vayan sonando, que los vayáis escuchando, porque dentro de poco formarán parte de vuestro vocabulario, creerme. ¿Adri? Sí. Bueno, quería puntualizar que a veces igual los conceptos quedan un poco en el aire. Que ¿por qué invertir en cripto? Pues porque es un mercado emergente. Es como comprar Apple cuando nació, ¿vale? Ya está. Simplemente quería dar ese ejemplo. Sí, y mucha gente se piensa que es tarde. Esto es otro tema. ¿Vale? Mucha gente piensa que es tarde porque nació en 2013 y porque ahora estamos ya en 2022 y porque ha subido ya... familia, tengamos claro, es muy pronto. Es prontísimo, prontísimo. Hace escasos meses la gente Bitcoin tocaba los 69.000 y la gente decía, hostia, es que ya es muy tarde. A día de hoy estamos en 44, 45. Es decir, el mercado es volátil. Evidentemente que es volátil. Y no se están engañando cuando dicen que es volátil. Pero a la larga la tendencia es alcista. Y no ha habido un año todavía donde el año anterior esté a un precio menor. Es que no lo... mayor, disculpar. Es que no lo ha habido. Este mercado está hecho para crecer. Y cuando entendemos la tecnología y entendemos Bitcoin concretamente, entendemos el por qué esto es así. Pero para eso tenemos que documentarnos un poquito y prestar atención. Pero no os preocupéis que nosotros lo vamos a poner muy fácil. Muy fácil. Vamos a ver. La primera forma de inversión en el mundo cripto. Os vamos a listar con pequeñas... Bueno, con algunas palabras, algunos tecnicismos, las formas que tenemos de ganar dinero, ¿no? La primera es en la compraventa de criptoactivos, ¿vale? Igual que podríamos hacer con un coche. Lo compro por 1.000 y lo vendo por 2.000. Aquí estaría ganando un diferencial de 1.000 euros. Perfecto. Pues podemos hacer lo mismo con las criptomonedas. Las criptomonedas se pueden comprar a un importe y se pueden vender a un importe mayor. Esta es la primera forma de comercializar. Y aquí ya podríamos adentrarnos en el trading y muchísimas otras cosas. Pero básicamente es comprar barato para vender caro. Que creo que es el tipo de intercambio más antiguo, ¿no? La forma de ganar dinero más antigua que existe, Adri. Sí, ya está, no hay mucho más que añadir aquí. No hay mucho más. Después nos adentraremos en el hold. Hold viene de la palabra sostener, ¿vale? En inglés. Entonces, básicamente es comprar un activo y aguantarlo, esperar a que ese activo valga más, que se revalorice, ¿vale? Los que compraron Bitcoin a $70 en el 2013... puedes echar cuentas. Hoy estamos en 45.000 y posiblemente de aquí a 10 años, no voy a decir una cantidad, pero estará bastante por encima. Entonces, esa también es una muy buena forma, siempre que estemos invirtiendo en activos que merezcan la pena. Como ha dicho Adri antes, posiblemente si invertimos en una shitcoin, que es una criptomoneda de mierda, sería la traducción, posiblemente tengamos muchísimos problemas o tendremos pérdidas en el futuro. Pero nosotros apostamos por activos consolidados, con futuro, con buenos partners y que tengan sobre todo una utilidad, que vengan a solucionar un problema, posiblemente nos haga ganar mucho dinero. No sé, Adri. Sí, no, quería diferenciar simplemente lo que hemos dicho antes de compra-venta, sería más un término de trading más mensual, no en una temporalidad más corta. Ya el hold es como más una filosofía que una forma de inversión, pero bueno, sí, es aguantar un activo, esperas muchos años porque sabes que en unos años lo va a petar y lo vendes, no hay mucho más que añadir. Perfecto. Y luego, si quieres, dale. Sí. me permites introducir el siguiente término, que es el staking. El staking es algo que, mira, lo puedes unir un poco al hold, ¿no? No es así, pero bueno, el staking no deja de ser obtener rendimientos, ¿no? Pues tienes una serie de activos, por ejemplo, compras, no sé, Cardano, y lo pones a hacer staking en un pool, ¿no? En un nodo, como en una cuenta, ¿no? Vamos a decir, Pablo, en una cuenta, lo pones a hacer staking en esa cuenta y te genera rendimientos, te empieza, cada mes vas recibiendo más de ese activo, más de ese activo, más de ese activo y se genera interés. Y básicamente es eso, es como una cuenta de ahorro, solo que con mucho mejor porcentaje y en vez de recibir dinero recibes el propio activo. Sí, para que la gente lo pueda entender, básicamente el staking es sacarle un rendimiento más a un A lo que activo. holdeas.
Correcto, a un activo. Es decir, imaginaos que nosotros estamos haciendo hold, ¿vale? Que nosotros tenemos, imaginaros, hace 25 años en el Santander, nosotros dábamos 10.000 euros y ellos nos bloqueaban ese dinero y a cambio nos daban un 4% anual. También de euros. Pues esto sería lo mismo, ¿vale? Pero con la ventaja de que, en según dónde, el dinero no lo tienes bloqueado, sino que lo puedes sacar cuando tú quieras. Es decir, imaginaros que yo tengo un Bitcoin. Yo ese Bitcoin lo guardo, ¿vale? Lo guardo en un sistema de finanzas descentralizado, por ejemplo, también los hay centralizados. Yo guardo este Bitcoin y ellos a cambio, por haber dejado esa liquidez ahí, a cambio me proporcionan más Bitcoins, ¿vale? Una proporción anual de Bitcoins. Esto sería el staking. ¿Vale? Entonces, es un sistema muy interesante, sobre todo lo que comentamos antes con Adri, para sacarle un rendimiento extra, es decir, tú ganas dinero por la revalorización de la propia moneda, de la propia criptomoneda, y también, aparte de lucrarte de ese crecimiento, también te vas a lucrar de los rendimientos que te proporciona el staking. ¿Vale? Creo que queda bastante claro así, ¿no? Sí, es básicamente así, aunque el staking sí que es verdad que, como lo has explicado tú, Pablo, podríamos decir más que es una cuenta de rendimientos, pero el staking es más técnico, se refiere a las proof of stake, pero bueno, y eso ya nos meteremos es que en un futuro. no son temas todavía que... Habrá mucha Sí. gente que sí que sepa de lo que estamos hablando, pero habrá gente que no. Cuando nos adentremos en los aspectos técnicos de la blockchain de las criptomonedas, ahí ya entraremos qué Es protocolo. que Pablo me tiene que parar porque yo me encanta hablar de esto y claro, me tiraría aquí Más que 4 nada horas, para ¿sabes? estructurarlo bien, ¿vale? Para que quede claro, porque, bueno, si no habrá mucha gente que igual hasta se aburra porque cuando llevas 3 palabras seguidas que no tienes ni puta idea, igual dices, ¡oh! Entonces, lo vamos a hacer bastante lúdico al principio y ya nos iremos adentrando en ello, ¿vale? Después podemos ganar dinero con yield farming, ¿vale? Este es un concepto un poquito más avanzado, ¿vale? Entre comillas, ¿no? La traducción sería agricultura de rendimiento y aquí lo que podemos hacer es proporcionar a una plataforma, podríamos proporcionar un par de criptomonedas, por ejemplo, podría proporcionar Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Al 50%, podría proporcionar 1.000 euros equivalentes de cada criptomoneda y ellos a cambio me proporcionarían un dinero, me proporcionarían un rendimiento en forma de su propio activo. Es decir, imaginaros que estamos en una plataforma que se llama cripto, ¿vale? Entonces nosotros en esa plataforma vamos a proporcionar estas dos monedas siempre a un par igual, a un 50 y 50, y a cambio ellos nos van a dar su propia moneda, que se llamará cripto. Yo después, con esta criptomoneda que me dan de rendimiento, yo puedo intercambiarla por Bitcoin o por Ethereum o por cualquier otro criptoactivo, y ese será mi rendimiento. Y tenemos que tener muy claro, sobre todo en este concepto, que seguiremos expuestos al mercado, ¿vale? O sea, que nuestro dinero, mientras hemos proporcionado esa liquidez, si el mercado sube, pues evidentemente, equivalentemente, nuestro dinero que hemos proporcionado valdrá más y por contra, si se va hacia abajo, pues valdrá menos. Y también recalcar que ya nos adentraremos mucho más en todo este tema, pero es un tema, yo creo que, bueno, esto es lo más interesante absolutamente de todo, el tema de las finanzas descentralizadas y las DeFi. No sé qué opinas tú al respecto, Adri. Ya sabes que yo soy un poco loco de esto. ¿Quieres ser tu propio banco? Eso es las DeFi. Sí. Lo que hablamos, ¿no? Tanto la responsabilidad como el gusto, ¿no? De ser tu dueño y de gestionar tu dinero y tus activos. Yo aquí voy a puntualizar una cosa que para que a la gente le termine, si no lo ha llegado a entender muy bien, que le termine de explotar la cabeza, ¿vale? Es como en el mundo cripto, sobre todo, lo que quiero que quede claro es que la mayoría de cosas que tú compras, de activos que tú compras, los puedes poner a rendir, es decir, esperas su revalorización futura y mientras te genera ingresos pasivos, ¿vale? Que eso es mágico. Tú una acción, a no ser que dé dividendos, y los dividendos los da cada X, hay algunos que son anuales y trimestrales, pero esto no, esto cada día tienes ese activo, esa acción, imaginaos que una cripto fuera una acción, pues tienes esa acción que te está dando dinero y mientras esperas que se revalorice. O sea, eso es algo bastante diferenciador con el mundo tradicional que quiero que a la gente le quede clara. Sí, bueno, es que al final mucha gente se piensa lo mismo, ¿no? Las criptos, hostia, tengo que comprar una cripto, es que el Bitcoin está muy caro. No. Podemos comprar porciones de las mismas. Igual que, por ejemplo, acciones, también tenemos la opción de comprar. Es decir, hemos dicho antes que una acción es un trocito de empresa. Pues una criptomoneda o una porción de criptomoneda es un trocito o una porción de un proyecto, ¿vale? Podemos adquirir la unidad completa como la mitad de ella o una porción, tanto como queramos, ¿vale?
avanzamos. Después tendríamos la opción, esto lo hablé con Adri cuando lo conocí y también a él le explotó la cabeza. Podemos invertir en índices o sintéticos. ¿Qué te pareció este tema? Me pareció la siguiente revolución en el mundo cripto sin dar spoiler ni recomendaciones de inversión. Pero Sí. claro, bueno, explícalo tú mejor, Pablo, que creo que lo El que sabes mejor. llegue y lo haga bien triunfará. Bueno, pero esto es como todo. Hay muchísima necesidad y, bueno, pues la tecnología lleva el ritmo que lleva, pero básicamente cuando nosotros podamos invertir en un índice o en un sintético, es decir, invertir en un índice, pues podría ser, por ejemplo, el SP500. ¿Vale? Nosotros podríamos invertir en criptomonedas en un índice que se llame SP500 y ese índice se mueva correlativamente con lo que hace en la realidad. O Dow Jones, o IBEX 35, o lo que sea. ¿Vale? Esto sería invertir en un índice. Y un sintético puede representar cualquier cosa física que suceda. Es decir, imaginaros, bueno, retrocediendo a los índices, por ejemplo, imaginaros que hay un índice que habla de los metaversos. Ese índice se compone de 100 monedas de los metaversos. Y tú como inversor, en vez de invertir en cada una de las monedas, que es un engorro porque hay que estudiarse cada proyecto, coges e inviertes de forma, por ejemplo, indexada, ¿vale? Porque se podría llamar así. De forma indexada tú haces una inversión directamente en un índice. Y ese índice englobaría todos los metaversos, como es un tipo de tecnología que viene para quedarse y que posiblemente y casi 100% se va a revalorizar y va a tener una importancia muy, muy grande en el futuro, en los próximos años, pues sería una muy buena opción, ¿no? Sería una forma, ¿no? Y luego tenemos la forma de invertir en sintéticos que podría ser, pues por ejemplo, un sintético podríamos representar de forma sintética el oro o el agua, Adri, o Sí. el cacao o el arroz. Entonces nosotros podemos estar invirtiendo en agua o en oro o en plata o en cobre o en lo que nosotros queramos de forma sintética, ¿vale? Y podríamos estar expuestos a ese mercado sin tener la teniencia, ¿vale? Bueno, y de aquí pueden salir infinitas cosas, porque prácticamente podemos invertir en cualquier cosa que queramos. Sí, uniendo un poco los temas que hemos tocado al principio sobre la inversión de diversificación, estos índices indexados, por ejemplo, que ha comentado Pablo, que lo ha dicho muy bien, es si en vez de estudiarte tú todos los proyectos del metaverso, quieres estar en el mercado de los metaversos, pero ni tienes el capital suficiente como para estar en los tres principales, ni para tener el tiempo para estudiarte todos los proyectos. Pues coges un fondo indexado que replica todos esos proyectos con mayor o menor ponderación según su capitalización de mercado y estás expuesto a esa parte, estás diversificado en ese mercado de metaversos y de forma múltiple, ¿sabes? Entonces es mágico, es como diversificar lo diversificado. Sí, es muy interesante. Ya os digo, lo que queremos es abriros la mente un poquito, que veáis qué posibilidades hay y a partir de ahí indagaremos, ¿eh? Y vienen cosas muy chulas y esperamos aportar muchísimo valor, pero dentro del tiempo que tenemos y del ritmo que se lleva, creo bueno, que primero queremos hacerlo de una forma muy, muy reducida y muy puntual, ¿vale? Luego nos podemos adentrar un poquito en el lending y el borrowing, ¿vale? El lending sería prestar y el borrowing sería pedir prestado, ¿vale? ¿Cómo podemos ganar dinero aquí? En el tema del lending, que sería prestar, yo podría ir a una plataforma, aportar mi dinero, por ejemplo, aportar mi Bitcoin, y ese Bitcoin servirá para que lo puedan, para que esa plataforma pueda dejárselo a otros usuarios. A cambio, evidentemente, esos usuarios pagarán un porcentaje y nosotros nos llevaremos un trocito de ese porcentaje, ¿vale? Hay, por ejemplo, algunas plataformas muy interesantes, como puede ser Anchor, de la blockchain de Terra, que nos da un API entre un 19 y un 20% por monedas estables. Es decir, simplemente por transformar nuestro dinero a moneda estable, que explicaremos bien lo que es, pero replica el dólar o el euro, por ejemplo, ellos nos están proporcionando, por el simple hecho de dejar ese dinero y poder retirarlo cuando nosotros queramos, un 20% anual. Esto es una locura. Yo dejo 10.000 euros y a final del año tengo 2.000 euros. Creo que esto es interesantísimo, ¿vale? Es una forma de capitalizarse sin riesgo, ¿vale? De generar dineros, de generar esos ingresos pasivos que comentaba Adri antes, sin riesgo, sin asumir riesgos y de una forma continuada, ¿vale? Para que veáis un poquito los niveles, que hay diversos peldaños aquí para escalar. Y después tendríamos el borrowing, que sería pedir prestado. Nosotros podemos solicitar, bloquear unos activos para que nos den a cambio, ¿vale? Un dinero. Y esto se llama colateralización. Yo colateralizo, que normalmente es sobrecolateralizar, porque nosotros tenemos que proporcionar siempre mucho más dinero del que vamos a pedir, ¿vale? Imaginaos que nosotros damos un Bitcoin y a cambio ellos me van a dar un cuarto de Bitcoin,
¿vale? Yo ese dinero intentaré sacarle un rendimiento, ¿vale? Para poder devolvérselo con los intereses. ¿Por qué pediríamos un préstamo en las criptomonedas en vez de hacerlo en un banco? Primero, por los intereses. Segundo, porque la única forma que tienen las plataformas de asegurarse de que vamos a devolverles el dinero, no nos van a pedir el DNI, no nos van a pedir las escrituras de la casa, no nos van a pedir un aval. Entonces, la única forma que ellos tienen de asegurarse de que ese dinero va a ser devuelto es bloquear una cantidad de dinero superior al mismo, asegurándose así que no te vas a ir con su dinero. Creo que es una opción muy buena, creo que debemos conocerla, aunque no la utilizamos, y que ha venido para quedarse y que tiene unas posibilidades, no sé, tremendas. No sé, Adri, ¿cómo lo ves tú esto? Sí, no, o sea, vamos a ver, o sea, es que tú imagínate una persona ya que necesite dinero y que los bancos no se lo den. Tú, que de repente te ha venido un problema y tú años antes has estado acumulando Bitcoin, esto, lo que quieras, y tienes la posibilidad de que nadie te venga a hacer preguntas y pedir un préstamo para solventar ese problema puntual que tienes. Obviamente con cabeza, no pidas el 50% porque te pueden liquidar. Pero es que es mágico, o sea, abre muchísimas oportunidades tanto a gente que tiene como que no tiene, ¿sabes? Y es lo que me encanta de las criptomonedas, cómo es esa pluralización de Hay oportunidades. para O todos, sea, tío. hay para todos, ¿sabes? Hay para Y es todos. muy bonito, o sea, y bueno, ¿te acuerdas, no, Pablo? Que la mayor adopción estaba en Nigeria, era brutal. Un 40 y pico por ciento. Y no es un país precisamente pujante. Está claro, porque vienen, bueno, porque como allí, sobre todo hay en países donde se ven muy atados, expuestos al dólar o a dictaduras, pues es una forma de hacerse libres, ¿no? Porque todo empieza por eso, todo lo que queremos es ser Exacto. libres, ¿no? Y de ahí viene un poquito todo esto, ¿no? La descentralización. Bueno, sigamos con ello. A ver, otra forma de capitalizarnos, de poder ganar dinero en el mundo cripto son los NFTs, Non-Fungible Tokens. La verdad que no soy demasiado apasionado de los NFTs, no Yo se puede tampoco. estar por todo. Sí que soy poseedor de algún NFT, es cierto, pero la verdad es que es un tema también increíblemente profundo, con unas posibilidades espectaculares y posiblemente esté siendo ya el presente y será el futuro. Adri, esto es una locura. Sí, lo de los NFTs un poquito... esto mejor que lo investiguéis por vuestra cuenta porque os voy a dar una definición súper farragosa que no aporta nada. Pero los NFTs básicamente... ahora mismo lo que hay con los NFTs es una burbuja, a ver, seamos sinceros. O sea, es una burbuja, pero la utilidad del NFT no lo es. Es decir, que yo luego digitalmente por la blockchain pueda tener un NFT que sea mi carnet de identidad, por ejemplo, mi identidad, y que esa identidad, esa llave privada de ese NFT vaya unida, por ejemplo, joder, estoy un poquito... Voy acelerado, Pablo? A mi ADN, No que sé es qué te pasa hoy, NFT... estás on fire y la verdad estoy Sí, sí, flipando, tío. me tomo las vitaminas, y te lo he dicho. Me Me gusta, tomo me las gusta, vitaminas. me gusta. Em, bueno, pues lo que decía un poco, lo siento, gente, por esta idea de olla. Estos NFTs, si nosotros lo unimos a nuestra identidad protegido en la blockchain por la criptografía y eso, además, nuestra llave privada es nuestro propio ADN, y esta ya es una idea que se me acaba de venir así locurón. Eh, De hecho, ya hay algún, exacto, hay algún buscad proyecto por que esté ahí. tratando de hacerlo, sí, sí, sí. Exacto. O sea, es brutal. Y esa Bueno, es la aplicación podríamos real hablar del también NFT. del sistema del tema de la música. Ya te digo, es que esto tiene Claro, infinidad claro. de Uf, es que es enorme este posibilidades. mundo. Sí, sí. Es Incluso de la enorme. última que voy a hablar va atada a los NFTs, que Exacto. son la tokenización de los bienes inmuebles. Aquí se juntan mis dos pasiones, o sea, esto me parece increíble. Podremos hacerlo, podremos comprar un NFT que será nuestro inmueble tokenizado y lo podremos comprar en la blockchain. Y la blockchain determinará si eres el propietario y te dará esa exclusividad. Y nos podemos ahorrar notarios y nos podemos ahorrar un montón de cosas que ahora, pues ahora sí que, bueno, nos vemos obligados, ¿no? a utilizar. No le quiero quitar yo ningún trabajo a ningún notario, que seguramente serán necesarios para muchísimas otras cosas, pero bueno, es más que nada para que veáis un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Muchas de las cosas que os contamos os pueden parecer un cuento de Yuppie, os puede sonar a muy lejano, pero es que están sucediendo cosas hoy que hace un año, incluso ahora mismo, si no estáis informados, no os podéis llegar ni a creer y están sucediendo ahora. Estamos en Exacto. una plena revolución. Ahora es cuando Bitcoin ha sentado las bases de una revolución tecnológica. Hay mucha gente que es muy maximalista de Bitcoin, que dice, nada, todo lo demás es una mierda, no sé qué. No. O sea,
La tecnología que ha aportado la blockchain es única, las oportunidades hay a millones. Hemos dicho lo de los NFT, por ejemplo, si no hubiera nacido Bitcoin, los NFTs no hubieran surgido. Nada, o sea, todo esto y el yield farming, todo lo que hemos comentado, o sea, es una oportunidad única. Entonces os animo a que por lo menos probéis este mundo. Os metáis, investiguéis. Si no queréis investigar, pues dejaos guiar un poco por alguien que sepa, pero probadlo, de verdad, y os explotará la cabeza y además os apasionará, yo creo. Pues sí, bueno, pues ya estamos acabando. La verdad que nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos pasado Sí. muy bien, siempre se nos quedan cositas por contar, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Al final lo que queremos es esto, es aportaros valor, es disfrutar todos juntos y bueno, en la descripción os dejaremos, en los comentarios os dejaremos alguna información, algún link, también os dejaremos nuestro blog donde nos podéis visitar, allí también tendremos colgada información y por favor enviarnos vuestro feedback, seguirnos y bueno, por favor, colaborar un poquito, que le estamos poniendo muchísimas ganas. De cara al tercer capítulo hablaremos un poquito de los portfolios y las estrategias que podemos utilizar, ya adentrados un poquito más en el mundo cripto y bueno, también explicaremos un poquito el mundo blockchain, las posibilidades que tiene y seguiremos más y mejor. Eso es, y animaros sobre todo a que nos hagáis preguntas, que estaremos encantados de responderlas aquí en el podcast o incluso hacer otro apartado especial para responder preguntas. Entonces, de verdad, dejar colaborar, cualquier duda que tengáis, aunque seáis avanzados o novatos, si nos queréis hacer una pregunta avanzada, que tengamos incluso que investigarla y aprender, es que esto es una retroalimentación brutal, así que os animo a Sí. participar. Sí, de hecho creo que bueno, que he estado hablando con gente y nos escucha gente que tiene conocimiento y estaríamos encantadísimos. Os animo a todos, a los que tengáis más nivel y menos nivel. Justo en la descripción en Spotify tenéis un botoncito al que si le dais, sin tener que registraros ni nada absolutamente, podéis enviaros un audio. Nos podéis enviar un feedback que nos llegará directamente y la intención que tenemos Adri y yo es acabar metiendo estos audios, acabarlos metiendo aquí, en el podcast y de esa forma poder interactuar de una forma más dinámica, porque seguramente muchas de las preguntas que hagan unos oyentes sirvan para resolver las dudas de otros. Entonces creo que es muy Eso sano es. y muy bonito. Y bueno, pues nada, con todo esto, encantados de haber estado este ratito con vosotros. Esperemos que os guste muchísimo. Y bueno, Adri, pues ya está, ya hemos acabado, nos despedimos. Sí, un saludo, gente. Muchas gracias por escucharnos y con muchas ganas de traer más valor, más capítulos, porque yo tengo unas ganas de daros una chapa técnica que flipáis. Pues bueno, No os asustéis, no os asustéis. no os asustéis, estaremos aquí. Ya estaré yo mediando, ¿no? No sufráis, no sufráis. Ya me controla Pablo. Pues nada, que si baja el mercado, subir el volumen. Familia, hasta la semana que viene.